No voy a comenzar todavía porque Héctor no quiere que comencemos todavía. Así que unos minutos. Esa es. Estoy lento porque Héctor dice que no. No, mentira. Buenas, bienvenidos a otro episodio de En Detalle, el programa donde le echamos coco a la política venezolana. Mi compañero Amir Rechani y mi persona Oscar Bermúdez. Hoy tenemos un tema bastante controversial y es ir o no ir. Ahí el dilema. Esta vez vamos a comenzar también de manera más controversial. Vamos a comenzar por el final, es decir, con la conclusión, y después vamos a ir explicando a lo largo del programa por qué estamos dando esa conclusión. Es así, vamos a comenzar como Dark, no sé si vieron Dark, pero vamos a comenzar, exactamente, si les parece un poco diferente, esperen, vean el video completo, tal vez se enojen cuando digamos esta conclusión, pero tenemos los argumentos para hacerlo, y la conclusión es que basada en la situación política del país hoy, deberíamos continuar con la ruta electoral. Y a esto nos referimos que en diciembre hay unas elecciones parlamentarias y deberíamos participar en esas elecciones. No nos tiren el ladrillo todavía porque ya Simone quería echarnos coñazos. Esperen porque podemos explicarles por qué. Y no solo es que podemos explicarles por qué, es que a lo largo del programa, exacto, vamos a dar los argumentos, pero también los que crean que estamos locos nosotros nos lo pueden debatir y podemos generar un debate a través de las redes, de Instagram, de YouTube, lo que sea, en los comentarios. Estamos abiertos al debate, así que mira, empecemos con los argumentos. Sí. El primer argumento es ¿por qué estar en contra de ir a unas elecciones parlamentarias en diciembre? Y el primer punto es muy sencillo, es que las condiciones actuales del país no lo permiten. Con esto nos referimos al coronavirus, lo había mencionado el día de ayer Capriles, que la prioridad del gobierno de Maduro, de la oposición, de todo el mundo en Venezuela debe ser la pandemia. Tratar a los que están enfermos, tratar de reducir la curva de contagiados que en los últimos días ha estado aumentando y que no es momento para estar hablando de elecciones o la situación política del país. Sí, más lo que implica unas elecciones en pandemia, es decir, ¿cómo carajo vamos a meter a una cantidad de gente en un centro a votar, etcétera, etcétera? Campaña, casa por casa, todo ese tema. Otro punto importante de las condiciones actuales del país es la desconfianza que hay en el sistema electoral y la forma en que fue elegida el nuevo CNE. Ahorita vamos a ahondar un poco más en ese tema, pero eso es algo que causa desconfianza no solo a la población venezolana, sino a la misma oposición. Es correcto. El segundo punto o el segundo argumento de por qué no hay que ir es la posibilidad de que algunos aliados internacionales pues nos frenen un poco el apoyo a cómo lo están llevando. ¿Por qué? Bueno, porque si ya en todos ellos hay una línea casi unánime, no es unánime, pero casi, ya han salido a declarar que no reconocen la manera en la que se nombró el nuevo CNE, que no es la manera correcta y legal, que es prácticamente una farsa. Entonces es posible que si nosotros digamos que vamos a participar, entonces varios aliados se molesten y digan, bueno, o sea, ustedes están locos, porque si todos estamos diciendo y ustedes mismos, parte de ustedes dice esto y los estamos apoyando, ¿cómo es que ahora van a participar? Claro, aquí hay dos puntos negativos. El primero es que la comunidad internacional o los países que han apoyado a Guaidó, como dicen, se echaron ese peo en el hombro y dijeron, vamos a apoyar a Guaidó, vamos a apoyar al gobierno interino. Y como esa gente ahorita se echa para atrás y dice, no, vamos a apoyar unas elecciones donde Maduro sigue en el poder y donde Guaidó ya no va a ser presidente de la Asamblea Nacional. Pero eso se puede hacer, eso siempre ha sucedido, los países pueden echar la política para atrás con tal de solventar el problema que hay en Venezuela. Y más aún en las circunstancias en las que está la política. Y el segundo problema es que, coño, se me olvidó. Coño, compadre, yo no leo la mente, eso sí. Verga. El segundo punto. El segundo punto se me olvidó porque lo hemos mencionado en el detalle anteriormente, y es que la oposición ha puesto nuestra política en manos de los extranjeros. Eso es súper importante. Y en estos momentos tenemos las manos atadas. Cuando digo tenemos, estoy hablando de la oposición venezolana. Porque si los países aliados de Guaidó deciden no ir a unas elecciones,
entonces ¿qué puede hacer la oposición? Totalmente. Porque las sanciones están impuestas por los Estados Unidos, por la Unión Europea, porque los países de afuera están dando una opinión sobre nuestro país y porque han apoyado a Guaidó durante todo este momento. Totalmente, o sea, llevamos el tema de la política interna tan allá, o sea, la cedimos tanto que hoy por hoy hay factores dentro de la oposición sin ser traidores que quieren participar y bueno, la verdad no lo es complicado. Un peo hacerlo por todo el tema que está diciendo Amir, porque cedimos todo a manos de otros. Con esto vamos al tercer punto, que es uno de los argumentos más fuertes, yo creo que de Guaidó o de Voluntad Popular en este caso, que es que no se ha cumplido con el mantra religioso, divino, secreto de los ángeles, del limbo, lo que ustedes quieran llamarlo, de Guaidó, que es... Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y faltaba el vamos bien, que ya no vamos tan bien, y es por esta razón que tenemos que darnos cuenta que ese mantra ya dejó de existir. Se perdió. Estamos muy lejos de lograr esos 3 puntos de Guaidó, estamos muy lejos de poder sacar a Maduro del poder como se pensaba que se podía hacer en enero del 2019, y es por eso que se debe retomar otras estrategias, y en este caso la ruta electoral. Así es, entiendo que es un argumento, sigue siendo un argumento válido basado en lo que tenemos año y medio repitiendo, es decir, si tenemos año y medio diciendo cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿cómo es posible entonces que vayamos a participar si no se ha dado el primer paso del mantra? Entonces es algo incongruente ahí y es un argumento. Y el último argumento que tenemos para no participar es las irregularidades, como lo dijiste un poco en el primer punto, del nombramiento del CNE y de todo lo que implica el CNE. Es decir, si bien en un principio estábamos muy contentos y lo dijimos en programas anteriores, había cierto acercamiento dentro de la Asamblea Nacional en el comité para el nombramiento del CNE, y en este comité estaban todos los actores políticos del país, o los más importantes, es decir, chavismo, oposición y los diputados vendidos, o como los quieran llamar, pero es decir, había un acercamiento de la posibilidad en la construcción de un nuevo CNE en el que todas las partes estuvieran de acuerdo. Eso no se dio, no pasó, el TCJ dio un tiempo, la oposición no lo hizo en el tiempo y nombraron un nuevo TCJ. CNE. Un nuevo CNE. Estas formas no fueron las correctas, no fueron las legales, y tenemos el argumento para decir, bueno, ¿cómo vamos a ir si están haciendo todo de una manera abrupta, a los coñazos, como lo quieran llamar? Y aparte de eso, es que el CNE no ha actualizado su registro electoral, siguen teniendo a muchos diputados inhabilitados, el tema de las tarjetas, que se las asignaron, por lo menos la tarjeta de Primero Justicia y Acción Democrática, a otros dirigentes que no son los que representan al partido. Entonces, todo eso nos lleva a que es un argumento más para no participar. Por último, que hay muchos políticos inhabilitados, muchos políticos presos. Ah, ¿lo dijiste? Sí. Ok. Con esto vamos a los argumentos del gobierno, y es muy importante entender este punto porque hay que saber a qué está jugando Nicolás Maduro y su gente. Correcto. Bueno, principalmente yo creo que ellos están jugando, o nosotros creemos que ellos están jugando, a que se dé la elección y que haya cierta oposición participando ahí para darle legitimidad a la construcción de ese nuevo parlamento. ¿Por qué? Porque la oposición venezolana, a pesar de que ha cometido errores, y nosotros los hemos mencionado en este programa, sigue siendo hasta cierto punto, sigue siendo bastante popular, hasta cierto punto más popular que Nicolás Maduro, debido a la situación que tenemos en el país. 4 puntos y pico millones de refugiados, hiperinflación, etc. Entonces eso le da bastante fuerza a la oposición venezolana, especialmente en un tema de elecciones. Ahora, el problema es que el gobierno de Nicolás Maduro ha estado como que golpeando por un lado y acariciando por el otro, y un ejemplo de eso fue la expulsión de la embajadora de la Unión Europea esta semana. Porque Nicolás Maduro, la Unión Europea sancionó a Luis Parra y a otras personas allegadas a Nicolás Maduro, y después de eso expulsaron a la embajadora, y hay que entender por qué sucedió esto en este momento. La razón es que Nicolás Maduro está buscando de dar argumentos para que parte de esa oposición no vaya a unas elecciones, y que sea una oposición un poco más débil la que se decida a participar,
para así poder ganar mayor cantidad de diputados en esas elecciones. Totalmente, como lo está diciendo Amir, por un lado pegan, pero por el otro lado soban. Uh-huh. Es decir, por un lado dan indicios porque lo necesitan de que haya cierta oposición que participe, pero por otro lado hacen la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, que entonces es como que darle todos los argumentos a la oposición para que la oposición no quiera participar. Entonces sí, lo necesitan, pero están creando todo un ambiente bastante complicado para que la oposición no participe, o la oposición que participe lo haga de manera fatal y obviamente ellos se lleven la victoria. Sí, o sea, el objetivo es que se fracture, que no vayan de manera organizada y que haya problemas entre ellos mismos. Sí, a eso está jugando el chavismo. Y el último argumento, que también está calientico, es que cambiaron el número de diputados a elegir en esta elección. Pasamos de 167 diputados a 277 diputados. Esto ha generado controversia. Algunos argumentos dicen, bueno, es que la cantidad de población ha aumentado, ahora hay más gente, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el gobierno de Maduro no está jugando a eso. Lo que están generando es el argumento, la retórica y todo el escenario para decir que ahora la asamblea es más plural, que hay más partidos, que hay más diputados y que hay más democracia. En pocas palabras, y se pueden acordar... Democracia. Se pueden acordar de nosotros cuando hayan esas elecciones, y espero que este video quede por ahí. A la historia, bebé. Nicolás Maduro se va a parar frente a la Asamblea Nacional con 277 diputados. Y van a ver la mayor cantidad de partidos políticos representados en esa Asamblea Nacional, porque nosotros en Venezuela, seamos sinceros, los partidos políticos varios partidos políticos han estado monopolizando la política durante tantos años, y esta oportunidad de tener 277 diputados va a permitir que sea más fácil elegir a la gente. Entonces, él se va a parar ese 5 de enero, si es el 5, no habla el 5 de enero, él habla después. Y va a decir, bajo la presidencia de Nicolás Maduro se consiguió la mayor diversidad de partidos políticos en la historia de Venezuela. Y la eso... mayor cantidad de diputados. De diputados y de partidos políticos. Por primera vez el pueblo tiene la mayor representación en el Parlamento. ¿Y cómo haces para contrarrestar eso? Ya se lo vamos a decir. Con esto vamos a por qué debemos ir a unas elecciones. Y si nos iban a echar coñazo, bueno, espérense que vamos nosotros primero con nuestros argumentos. Y el primero es no salirse de la rosca política, así de sencillo. La política se trata de influencia, la política se trata de estar ahí, dando coñazo, tratando de influenciar el flujo de la agenda de un país. Si nosotros, como oposición, no vamos a unas elecciones, vamos a quedar completamente por fuera del juego que está sucediendo. Entonces, eso es una de las razones más importantes. ¿Qué va a pasar si nosotros no vamos? ¿Qué va a pasar con todos esos diputados que hoy están en la Asamblea Nacional y que tal vez algunos de ellos quieran ir, pero no puedan hacerlo porque sus partidos o sus dirigencias no quieren hacerlo? Se van a quemar. Es así, totalmente. Es decir, el que hace política tiene que estar en la dinámica política. Es así. Si no estás en la dinámica política, simplemente no estás haciendo política, como bien lo decía Mir. Y en este momento, después de año y medio, que la política ha estado prácticamente inerte, no se ha movido nada, sobre todo la política interna de la oposición. Totalmente. Es decir, solamente hemos estado viendo cómo desde afuera suceden algunas cosas, pero al interno no pasa nada. Entonces, este año se abre un escenario y nosotros estamos tomando la decisión de no participar en el único escenario que se ha abierto en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil salirte de un escenario cuando estás ahí, estás debatiendo, estás peleando, estás participando en la política, que tratar de entrar cuando ya eso va andando, ya está construido el escenario. Es decir, nosotros teníamos que haber estado desde el principio en todo lo que era debate, mesa, lo que fuera con respecto al tema electoral. Teníamos que estar ahí y pelear por la recuperación del voto y la mayor cantidad de características de democracia que pudiéramos para construir el voto, pero no lo estamos haciendo. Es así. Algo importante sobre eso es que tal vez la gente va a decir, ¿y qué pasa con la legitimidad de Maduro? ¿Qué pasa con la legitimidad de Guaidó? Nosotros lo hemos mencionado muchas veces en el detalle. Hay que cambiar la dinámica de la oposición, porque la oposición ha fallado en la dinámica que ha estado aplicando por
por el último año y medio. Y esto me lleva al tercer punto, y es que la realidad política del país de hoy que tenemos en Venezuela nos demuestra que el único espacio que tenemos en estos momentos es la ruta electoral. ¿Por qué? Porque la ruta electoral nos ha demostrado que es la solución para nuestros problemas, y la Asamblea Nacional de hoy, la que eligió a Guaidó en enero del 2019, es el resultado. Del 2015. No, eligió a Guaidó en el 2019. Okay. La asamblea del 2015, sí, pero que lo eligió el año pasado, es el resultado de que nosotros fuimos a unas elecciones que estábamos en desventaja porque era un CNE que se había mencionado múltiples veces que ilegítimo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento también sentíamos que teníamos todo en contra. Y se fue a esas elecciones y se ganó la mayoría. Entonces, la ruta electoral es la vía. Claro, y más cuando no hay ninguna otra ruta planteada a lo interno. Entonces es muy difícil. Y al final, esto que está, o sea, lo que está planteando la oposición de no participar en el único escenario que hay, nos aliena de la política. Cuando digo nos aliena es que, hagamos un ejemplo. Ajá. Digamos que en una casa, una casa es Venezuela, y en esa casa hay diferentes cuartos. Está la cocina, está la sala, en un cuarto está la oposición, en la cocina está los diputados CLAP, en la sala está el chavismo, pero uno sale del cuarto y se tropieza con fulano en la cocina y ve a un diputado en el comedor y nos bebemos una cerveza en el patio. En esa sala hay dinámica. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en esa sala como oposición? Encerrándonos en un cuarto, cerrando la puerta y esperando que otros hagan algo y que esto se acabe. Estamos encerrándonos a esperar que algo pase. Y así, si seguimos de esa manera, vamos a terminar muy mal. No solo muy mal, sino con el gobierno interino de Narnia, con la Asamblea Nacional en el exilio, igual que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Yo les pregunto a ustedes si saben los nombres de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y la respuesta, lo más seguro, es que es no. Porque no tienen influencia a nivel nacional, no tienen impacto político interno. Y eso, en pocas palabras, significa salirse de la rosca, salirse del debate, salirse de la posibilidad de influenciar la política interna del país. Con eso vamos a la conclusión, aunque en parte ya entre todos estos argumentos la hemos venido dando, sobre todo con los últimos argumentos que son los de por qué hay que participar. Pero bueno, vamos a centrar un poco lo que es la conclusión. Si quieren echarnos coñazos, aquí vamos. Nosotros en el detalle decidimos o analizamos que la mejor opción para la oposición es participar. ¿Por qué? Porque por una parte hacemos acercamientos con el gobierno, tú te reúnes con tus enemigos, claro. Tú discutes con tus enemigos, con tus amigos tú los tienes cerca y listo, pero es más importante tener a tus enemigos cerca y tener la posibilidad de encararlos, y eso lo otorga la Asamblea Nacional en este caso. También es importante porque tomamos espacios. La Asamblea Nacional es donde se decide la política del país. Si no estás ahí, no la estás influenciando. También generamos contenido político y músculo, no solo para esta elección, sino para las que vienen. Muchachos, la política no se acaba en diciembre del 2019. Esas elecciones suceden en 2019, el año que viene elecciones de alcalde, de gobernador, después vienen presidenciales, etc. Eso quiere decir que si nosotros creamos la maquinaria hoy, para tal vez no ser tan eficaces en esta Asamblea Nacional que viene, sí podamos hacerlo en las de alcalde, en las de gobernadores y en el 2025 cuando hay elecciones de presidente. Es así, es decir, esto es un espacio que es necesario, que hoy por hoy, bajo las circunstancias políticas que tenemos, es vital para mantenernos vivos a lo interno de la política y no terminar en el exilio o presos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad se me fue la idea, pero es eso, es que es el espacio más importante que tenemos, porque aparte no hay o sea, del otro lado no se está proponiendo nada nuevo, es decir, no hay ninguna estrategia planteada, y ante eso, si esta es la única posible, bueno, hay que tomarla. El día de ayer estábamos nosotros hablando, creando el guión para hoy, y alguien del equipo dijo algo súper importante, y la pregunta era, ¿qué hacemos? La calle se enfrió. Nosotros hemos mencionado en detalle que es muy poco posible que los Estados Unidos invadan a Venezuela por múltiples razones, y la oposición no consigue una estrategia. Entonces, con esas tres situaciones, ¿qué nos queda?
La ruta electoral. Es así. Con esto vamos a Vamos rápido. el plomazo de la semana y tenemos 2 plomazos para el día de hoy. El primero es Carlos Ortega de Acción Democrática. ¿Por qué? Bueno, este Adeco decidió, no sabemos por qué, quién lo iluminó y empezó a tuitear una cantidad de cosas como que en los próximos días, bueno, ya lo tengo en los aquí. próximos momentos se dará a conocer un acuerdo que ratifica la salida de Maduro. Y luego puso otro, todo en este hilo de cosas inexistentes que al final ni pasaron y que todos sabíamos que no iban a pasar y por eso se lleva su... Plomazo. Que Maduro está negociando su salida prácticamente. Y el otro plomazo. El otro plomazo es, yo creo que hay que armar paredón aquí otra vez como la semana pasada. Coño, disculpen que tengo que ponerme en posición. Y es para ti, la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque hasta los momentos no han tomado ninguna decisión. No sabemos si quieren ir o no quieren ir. Estamos en un limbo político. Y coño, hay que ponérselas y ir hacia adelante. ¿Tú sabes qué es lo mejor? Que ahorita no es que vamos bien ni es que vamos mal, es que no vamos. Esa es la gran conclusión, lo dirás riendo, pero esa es la gran conclusión de quienes lleguen hasta aquí. La verdad nos tenemos que llevar con la conciencia. Y es que no se está planteando nada. Y ante eso tenemos algo. Entonces hay que meternos en ese algo. A pesar de tener todo en contra y de todos los argumentos que hayan. Es que no hay nada, no hay con qué debatir ese argumento. No hay otra estrategia para pelear contra ese argumento. Y por eso, y con eso cerramos el episodio de hoy, dándoles las gracias a los que escucharon, a los que tienen una opinión distinta, como les dije, escríbanos, coméntenos, lo que sea. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, en Twitter, en todas las redes y bueno, hasta la semana que viene. Y ya saben, nosotros creemos que hay que participar. nos vemos en las elecciones. Chao. A mí no me gustó. A mí no me gustó, ¿verdad? No me acuerdo,